Atrévete a confiar, es el título del sermón que tenemos para el día de hoy, continuando en esta serie de sermones basados en la vida de Pedro, que nos dicen atrévete. Necesitamos lanzarnos, atrevernos y ver a dónde quiere el Señor llevarnos y cómo el Señor nos va a sorprender cuando damos pasos de fe, pasos de confianza, porque el día de hoy queremos abordar este tema. Así que abre tu Biblia en Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Y realmente es muy emocionante cuando podemos meditar en la palabra y podemos ver estos pasajes y poder disfrutar la bendición del Señor en este tiempo. Así que atrévete a confiar. Es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos y continuemos haciendo. Realmente, como te digo, es muy emocionante cuando podemos estar meditando en la palabra de Dios y estar viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Fíjate lo que la palabra dice. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó del arca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetando lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermosa palabra que tenemos en el Señor. Quiero que veamos unos puntos que nos pueden guiar y quiero que nos lleven en este proceso de desmenuzar el pasaje, de comprender lo que nos está diciendo y aplicarlo a nuestras vidas. Cada vez que leemos la Biblia, la tomamos, la desmenuzamos y nos preparamos. Este manjar que el Señor tiene listo para nosotros. Así que prepárate y ten listo tu Biblia y vayamos caminando sobre el pasaje. Y quiero ver primeramente: confía en que Jesús está contigo. Atrévete a confiar en que Jesús está contigo. Muchas veces perdemos este sentido de la realidad de que Dios está presente en nosotros. Ahorita cuando comenzamos el culto te decía, necesitamos estar en una conciencia de que no estamos separados, sino estamos unidos en el Señor, en su Santo Espíritu por la sangre de Cristo. Esta es una realidad. Dejamos de creer que Jesús está presente, de que Dios está ahí, de que Dios es omnipresente y que su Espíritu Santo nos une cuando hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en que Jesús está contigo, Dios está aquí. Y dice este canto tan cierto como el aire que respiro. Tú no ves ese aire, pero ese aire lo estás inhalando y exhalando. Dios está presente. Entonces, cuando confiamos que Jesús está con nosotros, tenemos que ver que Jesús está contigo en la tormenta. Fíjate lo que dice Mateo 14, 24. Mientras tanto, la barca
ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. ¿Qué pasa en medio de los problemas? ¿Qué pasa en medio de las dificultades? Dejamos de ver que Jesús está con nosotros. Jesús se había quedado en la orilla, despidiendo a la multitud, se había retirado a estar orando en comunión con su Padre. Y fíjate qué hermoso, saliendo un poco del punto, qué hermoso ver que Jesús está constantemente orando. Y lo podemos ver claramente en el versículo anterior, el versículo 23, porque esa es la respuesta en medio de la tormenta. Tú sientes que estás abrumado, sentimos que el mundo se nos viene encima, literalmente la realidad nos está aplastando, y más en este tiempo que estamos viviendo, y cualquier tiempo hemos pasado por un sinnúmero de situaciones y entramos en pánico. Comienzan los problemas, comienzan las dificultades y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo irá a durar esto? ¿Hasta cuándo van a acabar estos problemas? La mayoría de las personas que escucho dicen, realmente espero que se acabe este 2020 porque ha sido un desastre. El 2020 ha sido un año catastrófico, terrorífico. El COVID, los problemas económicos, la situación que vivimos, la sequía, el mal clima, las lluvias, las tormentas. Tú estás viviendo un sinnúmero de problemas. Y realmente el mayor problema que estamos viviendo es dejar de ver qué está haciendo el Señor mientras tú y yo estamos en la tormenta. Y cuando tú ves el versículo 23, dice, Jesús subió al cerro para orar, y ahí estuvo orando hasta que anocheció. Jesús estaba orando. Mientras sus discípulos estaban en la tormenta, Jesús estaba orando. Déjame decirte, la palabra de Dios dice que Jesús está hoy mismo a la diestra del Padre e intercede por nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Realmente tenemos que estar conscientes que mientras tú estás en medio de la tormenta, mientras el mundo está en medio de la tormenta, el Señor Jesús está intercediendo por ti. Cuando tú te sientes solo, abatido, cansado, estresado, decepcionado, angustiado, con ganas de tirar la toalla, Jesús está orando por ti. Jesús está intercediendo por ti. Lo vemos en la oración del Getsemaní. Jesús dice, oro no solamente por esto, sino por los que habrán de venir. Tú y yo somos los que han venido. Y Jesús está orando por ti. Oró en el Getsemaní y hoy está intercediendo por ti. Realmente tenemos que confiar en este principio. Debemos entender y sobre todo descansar en la promesa de que Jesús está contigo. Tú tienes el concepto, Jesús está conmigo. Y dices, sé que esto es, y ahora ese concepto que has adquirido, lo pones en tu corazón. Y dices tú, realmente Jesús está conmigo. Y ora a Jesús. Y dile, ¿estás conmigo en medio de la tormenta? Y Él te va a responder, yo estoy intercediendo por ti. Qué hermoso. Atrévete a confiar. Confía que Jesús está contigo. Confía que Jesús está contigo en la tormenta. Atrévete a confiar. Confía que Jesús está contigo y que está contigo en el temor. El temor es tan natural en el ser humano. Comenzamos a tener miedo, nos angustiamos. Y fíjate lo que dice el versículo 25 y 26. Todavía estaba oscuro
Cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua, los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron, llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Los judíos en general no era una enseñanza bíblica, no era una enseñanza de Dios, pero muchas veces creían en apariciones. Es común que la gente todavía crea en apariciones y fantasmas. Ahorita lo hemos, ¿cómo se dice?, normalizado a través de películas de terror, pero he conocido personas que han tenido experiencias y realmente entran en un pánico cuando ven algo que no conocen y dicen: ¿qué está pasando? Es normal que escuches ruidos y te angusties, estés vigilante, ¿quién viene? ¿Qué está? Y realmente si tú eres honesto, cuando estás caminando por un pasillo oscuro y no hay nada, no hay luces, y vas caminando tú hacia el apagador y vas paso a paso y hay un silencio que absorbe y tu mente va pensando, y a cada paso tu mente se va estrechando y va comenzando a tensionarse, y llega el momento en donde un ruido pasa y sientes que alguien te va a tocar, sientes que algo va a pasar, y tenemos esa clase de miedo. ¿A qué va a pasar? A lo desconocido. Jesús era esto, no era un espíritu, no era algo, pero ellos tuvieron miedo, estaban en medio del lago, estaban en medio de este mar, estaban en este lugar en Galilea, en el mar de Galilea, y realmente podemos decir: ay, ¿cómo creyeron esto? Yo no sé, si tú eres honesto, muchas veces has tenido miedo a la oscuridad y decimos: no, cuando era niño era cuando tenía este miedo, pero todavía de vez en cuando sales y escuches un ruido repentino en medio de la oscuridad, saltas. Y ellos lo hicieron. Tuvieron miedo, porque imagínate, en medio de este lugar, entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, en el momento más oscuro de la noche, realmente vieron que alguien se acercaba. No estaban en medio del campo, no estaban en un lugar alejado, estaban en medio de las aguas y alguien se acercaba. ¿Quién puede ser? Ellos nunca habían visto algo así. No estoy justificando su temor, pero tenemos miedo. Ellos tuvieron miedo, tú y yo tenemos miedo a un montón de situaciones que nos imaginamos, situaciones reales, situaciones imaginarias que realmente estamos pasando. Tenemos miedo a qué va a pasar, tenemos miedo a qué va a suceder. Tenemos miedo ahorita hasta ir al doctor. ¿Qué nos va a pasar si vamos al médico? Escucho las noticias que dicen: la gente no quiere ir a los hospitales. No sé, la gente no quiere ir a los hospitales, pero va a cualquier otro lado, porque los miedos que hacemos nos los formulamos en la mente. Y los discípulos tenían miedo. Tenemos que reconocer que tenemos miedo. Reconoce tus miedos. El versículo 27 me encanta porque en cada punto casi vamos a ver lo que estaba pasando con los discípulos y Jesús obrando. Jesús siempre está obrando para que confíes, para que inviertas tu fe en Él. Enseguida Jesús le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mira, es extraño cuando vemos esta palabra: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Se oyen muy tranquilas las palabras de Jesús. Pero cuando vemos en el idioma en griego, dicen estas palabras que básicamente lo que les estaba diciendo: dejen de chillar. Y cuando lo veía y lo estudiaba, realmente se me hace muy fuerte, porque Jesús dijo: ya no lloren, están chillando.
Y se oye muy fuerte, pero realmente Jesús no estaba en el punto de ser ofensivo, porque cuando lo oímos se oye muy fuerte. Pero realmente, probablemente estaban sumamente asustados los discípulos. Y Jesús viene y les dice: soy yo. Y quiero sentarme más en cálmense, no tengan miedo, que ese es el fin, pero en el aspecto, y más que en dejen de estar llorando, en la palabra que dice yo soy. Yo soy. Cuando vemos los yo soy en la Biblia, nos remontan a Éxodo. Yo soy, el mismo Dios sobre la naturaleza, controlando la naturaleza, estaba llegando hacia ellos. Jesús está más allá de la naturaleza. Él es el yo soy, el creador, el sustentador, el que ha dado luz a nuestras vidas, el que ha creado, el que tiene dominio sobre todo, sobre la tierra, sobre el mar, sobre los cielos, las estrellas, el universo. Jesús, el yo soy, estaba ahí. Y dice: no tengas miedo, seca tus lágrimas y ve que Jesús está contigo. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque cuando estamos asustados generalmente lo que hacemos es agacharnos, tapar nuestros ojos, estar llorando, estar fatigados emocional y espiritualmente. Y Jesús dice: abre tus ojos, soy yo, ven, aquí estoy, he venido contigo. Yo sé que tienes miedo, yo sé que tienes preocupación, yo sé que tienes angustia, que estás estresado, que realmente estás cansado de luchar, de confiar, de enfrentarte a lo desconocido, de no saber qué va a pasar, de que se acabe el 2020 y todo va a seguir. El mundo espera una vacuna. El mundo está esperando una vacuna. Pero yo te invito hoy a que esperes a Jesús. Jesús viene, dice: no te preocupes, cálmate, no llores más, no te angusties más, yo soy, no tengan miedo. Jesús te invita a no temer, y este es uno de los mandatos más repetidos en toda la Biblia: no temas. Dios lo repite una y otra vez en su palabra, se repite una y otra vez porque sabe que es fácil que nuestro corazón se llene de temor, de angustia, de preocupaciones, se desgaste ante ver todo lo que está pasando. Estamos en medio de una tormenta. Y Jesús dice: no tengan miedo. Ojo, la tormenta sigue. En el relato dice que no ha dicho que la tormenta se ha calmado. Jesús invita a que dejes de temer en medio de la tormenta. Esta promesa, este llamado está en medio de la tormenta. No esperemos a que todo pase. Generalmente damos las gracias cuando todo pasó. Jesús quiere que confiemos en medio de las dificultades. Queremos sentir: no, ya todo pasó, volvemos a la normalidad. Necesitamos volver a la normalidad para sentir que esto se acabó. No, esto no ha acabado, esto sigue, esto se está agravando, la situación se está poniendo más difícil y se puede poner más difícil. Pero Jesús viene en medio de la tormenta y te dice: yo estoy aquí, yo soy, no tengas miedo, aquí estoy contigo. Esa es una realidad. Jesús está contigo hoy, en este mismo instante. Quiere tomarte en sus manos y decirte: estoy aquí para ti, estoy aquí para estar contigo. Es una hermosa promesa. Número 2, atrévete a confiar.
Confía en que Jesús te recibe. Confía en que Jesús te recibe. Atrévete a confiar. Jesús quiere que veas y que confíes que Él te recibe, porque te recibe cuando te arriesgas. El versículo clave en esta serie de sermones que puse es: el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Necesitamos atrevernos a confiar que Jesús te recibe. Arriésgate. Muchas veces estamos pensando: Señor, yo no sé si me vas a recibir, yo no soy suficientemente bueno, yo no soy suficientemente digno. Y Jesús dice: yo he venido a los pecadores, yo no he venido a los santos, yo he venido a aquellos que reconocen su condición espiritual, su condición moral, y yo los recibo. Yo quiero que vengas a mí. El pasaje dice, Mateo 14:28, Pedro ve a Jesús venir y dice: no tengan miedo, estoy aquí, yo voy a ti. Si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya a donde tú estás. Es atrevido, Pedro es un hombre atrevido. Y dice: Señor, si eres tú, todavía decía, igual y no es, pero dice: si eres tú. Esta fe, pequeña fe, esta fe muy limitada, Pedro dice: yo no sé, estoy dudando. Mira, déjame decirte, tomar riesgos implica no estar seguro en lo que va a pasar. La fe que necesitamos tener no necesita ser una fe grande. De hecho, una y otra vez la palabra nos muestra que la fe no es lo más importante. Mucha gente todavía cree que la fe es la clave. Yo tengo mucha fe, y aplican grandes cantidades de fe. Pero déjame decirte, este hombre, Pedro, tiene una fe muy pequeña, porque realmente dice: si realmente eres tú. No estaba seguro. Y se ordena que camine y vaya sobre las aguas. Muchas veces creemos en estas personas que dicen: yo tengo una fe inquebrantable, yo confío ciegamente. No, nuestra fe es una fe que no importa lo limitada que esté, importa en quién estamos poniendo esta fe. Por eso dice la palabra: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no importa la cantidad de fe, importa sobre quién pones tu fe, sobre quién pones tus fichas. Yo siempre pienso en esta fe, en estas escenas de jugadores de póker. No he jugado póker, he jugado muy poco, pero siempre cuando veo las películas me gusta esta frase que dice: doy mi resto. Y la fe que damos en Jesús es mi resto. ¿Qué me resta? Muy poco. Tengo dudas, pero lo arriesgo todo por Él. Lo arriesgo todo porque Él es el Señor. Y si tú eres el Señor, y si Jesús es el Hijo de Dios, y si Jesús es el Salvador, y si Jesús murió por ti, y si Jesús resucitó, quiero ir hacia Él. Mucha gente todavía duda. Mucha gente dice: es que es mentira, son mitos, es un engaño. Todavía la gente se burla de los cristianos diciendo: es tan ridículo. Pero no importa, porque si Jesús realmente es
¿quién dice que es? Yo arriesgo todo por Él, porque Él me ha mostrado. Él viene hacia mí, Él viene hacia ti y te invita a que vengas hacia Él. Porque fíjate lo que dice Jesús y la respuesta de Jesús al atrevimiento de Pedro. Jesús le dijo: ven, ven. ¿Quieres venir a mí? ¿Quieres caminar sobre las aguas? Ven. La palabra dice ahí mismo en el versículo 29: de inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. ¿Cuánto caminó? No sé, probablemente 1 o 2 pasos, porque así se cuenta caminar. Así se cuenta caminar, 1, 2 pasos, caminar. Eso es caminar. No pisó el agua, dio 1, 2 pasos. Porque fue hacia Jesús. Confía en que Jesús te recibe, Jesús te está llamando. Jesús te dice: ven hacia mí, arriésgate en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Quiero que vengas hacia mí y camines en lo imposible, y camines en lo increíble, y camines en aquellas cosas que la gente dice: realmente no es cierto, realmente, y tú en tus dudas puedes decir: no, no va a ser, pero camina sobre las aguas. Tú y yo podemos caminar y podemos ir hacia Jesús, porque Jesús te está llamando. Confía en que Jesús te recibe. También te recibe cuando fracasas. Jesús sabe nuestro corazón. Jesús sabe que nuestro corazón se llena de dudas y nos recibe cuando fracasamos. Versículo 30 dice: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo, y ahí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Tuvo miedo, sintió el viento, vio la tormenta, se distrajo de Jesús y comenzó a hundirse. Fracasó en su intento. 2 pasos, 3 pasos y se hundió. Se hundió porque dejó de ver a Jesús y vio sus circunstancias. Tú y yo que hemos caminado en Jesús, muchas veces nos estamos hundiendo en medio de la realidad, en medio del mundo, en medio de lo que nos aqueja, de esas tormentas. Sentimos el golpe del viento. No era un viento suave, recuerda, la tormenta no ha parado. Y Pedro se baja de la barca en medio de la tormenta y de pronto llega a su mente un golpe de realidad. La realidad viene y lo golpea, dice: sintió la fuerza del viento. No sé si alguna vez has estado en medio de una tormenta, cuando llega una fuerte lluvia y golpea el aire. Sientes que el aire te lleva, bueno, dependiendo del arrastre que podamos tener, pero sientes el viento en tu rostro. Y normalmente cuando viene el viento fuerte, lo que hacemos es afianzar nuestros pies. Pero recuerda, Pedro estaba sobre las aguas. No tenía dónde afianzarse. El único lugar donde podía afianzar, subir, era en Jesús. Y dejó de verlo por un momento. Y llegó su golpe de realidad.
El golpe de realidad es muy fuerte para nosotros. Todavía estamos en el mundo. Todavía estamos en la realidad. Todavía no hemos llegado. Seguimos sobre las aguas. Seguimos sobre el mundo. Y el mundo nos recuerda que nuestra fe es pequeña. Y viene la realidad, vienen los problemas, vienen las dificultades. Y comenzamos a hundirnos, a dejar a Jesús de lado, a dejar los milagros que hemos visto, las maravillas. Por muy poco que hayamos visto, hemos visto cosas hermosas de Jesús. Pero comenzamos a distraernos en el mundo. Comenzamos a distraernos en una realidad. Y Jesús quiere recibirte aunque hayas fracasado. Porque Pedro dice: Señor, sálvame. Quiero que veas esta diferencia. Versículo 28 dice: Señor, si realmente eres tú. ¿Sí? Si realmente eres tú. Versículo 30 dice: gritó: Señor, sálvame. Si realmente eres tú que camines sobre las aguas. Dio 2 pasos. Cuando se hundió, se distrajo, volteó nuevamente y dijo: Señor, sálvame. Aquí, en este pasaje ya no hay dudas. Él ya sabía, él ya estaba convencido. En 2 pasos, su fe creció. Fracasó, pero su fe había crecido. Si estás en problemas, si estás hundiéndote, si sientes desamparo, si sientes que has dejado a Jesús, si sientes que has dejado su camino, si sientes que los problemas te han agobiado y te estás hundiendo, vuelve al Señor. Y di: Jesús, Señor, sálvame, regrésame contigo. Y el Señor Jesús dice el versículo 31: entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: ¿por qué confías muy poco en mí? ¿Por qué dudaste? Mira, el Señor te va a confrontar. El Señor te va a disciplinar. Pero ve lo que dice el pasaje. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro. Y le dice: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Cuando Jesús lo reprende, ya lo tenía agarrado. La palabra dice que Dios al que ama disciplina y corrige a aquel que ha tomado por hijo. Algo que he aprendido a amar es la disciplina del Señor. Cuando el Señor dice algo: estás mal, necesito que sigas caminando. No importa lo que venga, no importa las dificultades, no importa el viento, no importa que sientas que no está pasando nada. No importan los problemas, no importa nada, no importa lo que tus ojos ven, importa que yo te tengo tomado de la mano. Entonces la disciplina del Señor es hermosa, porque Él te tiene tomado de su mano. Grita auxilio,
Regresa. Vuelve al camino del Señor. Brama y clama por ayuda. El Señor está presto de extender su mano y tomarte. Realmente tú y yo tenemos que atrevernos a clamar al Señor. Jesús no te obliga a nada. Jesús puede forzarnos a creer, a doblar nuestras rodillas hacia Él, reconocer que Él es el Señor, pero eso va a suceder cuando Él venga. Por eso dice Filipenses, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará cuando Él regrese en un caballo, como el rey conquistador. Hoy Jesús está invitando. Jesús está llamando. Jesús te dice, ven hacia mí. Jesús dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que están ocultas. El Señor quiere que vengas a Él y te atrevas a venir a reconocer que Él es Jesús, que Él es el Salvador, que te arrepientas y reconozcas que solamente a través de su sacrificio puedes obtener salvación y redención. Pero también a que regreses a Él cuando sientes que has dejado su camino y sientes que te estás hundiendo en la realidad. El Señor Jesús quiere tomarte tu mano y ya cuando estás seguro, probablemente te va a decir, necesitas hacer cambios, necesitas seguir adelante, necesitas invertir fe en mí, porque te lo he mostrado en el pasado y verás lo hermoso que va a suceder en el futuro. Atrévete a confiar. Confiar en que Jesús te sostiene. Número 3, confiar en que Jesús te sostiene. Te sostiene, número 1, dándote paz. Mateo 14:32 dice, en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Yo no sé si te imaginas toda esta escena, pero Jesús bien en medio del mar. Los discípulos están en la barca, pero hay tormenta. Se acerca, les dice, yo soy. Pedro pide ir hacia Jesús, la tormenta sigue. Pedro se hunde, la tormenta sigue. Jesús lo toma de su mano, un instante después. Yo no sé si se hundió mucho, no sé si has caído sobre el agua, cuánto tardas en hundirte. Probablemente Pedro sabía nadar y se mantuvo a flote, pero en un momento Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Y la tormenta sigue. Jesús saca a Pedro del agua. Lo saca del agua. Yo no sé si alguna vez has sacado a alguien del agua. Es un momento angustioso cuando sientes que te ahogas. Estaba yo en tercero de secundaria más o menos y yo iba a nadar, todos los días iba a nadar y me encanta nadar y tenía años yendo a nadar, todas las tardes iba a nadar. Estuve en un montón de clubs, un montón de cosas que hice, muchos deportes, pero lo que más practiqué fue la natación. Y cruzamos la alberca, ya estaba en los últimos niveles y cruzaba la alberca de un lado a otro, y en el cruzar la alberca iba uno de mis primos conmigo y nadaba. Chocamos. Mi primo se asustó y me comenzó a hundir. Y cuando salimos del agua, entró el maestro y lo sacó a él, a mí no me sacó. Pude salir yo, pero vi esa escena de cómo nos sacaba y yo cómo salí todo angustiado del agua. Pero creo que lo que pasó aquí es muy distinto. No en la angustia de Pedro,
sino en la facilidad con que Jesús lo saca, porque Jesús sigue sobre las aguas. Jesús no está debajo del agua, no está nadando, no entró y se echó un clavado a sacar a Pedro. Jesús extendió su mano, lo tomó y lo levantó. Creo que lo levanta y regresan caminando. Eso es lo que yo me imagino que pasó en ese momento. Pero regresan en la barca porque Jesús iba con él. La paz comienza. Jesús te sostiene dándote paz desde el momento en que lo toma de su mano y lo lleva hacia la barca. La tormenta sigue, pero Jesús ya tenía a Pedro entre sus brazos. Suben en la barca y el viento dejó de soplar. Jesús quiere darte paz. No sé cómo vendrá esa paz, pero la Biblia habla del shalom de Dios. El shalom de Dios es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El shalom de Dios no sucede cuando no hay problemas, sucede en medio de la tormenta, cuando Jesús te toma de su mano y te lleva hacia la paz. Llegan, Pedro asustado probablemente, los discípulos impresionados con lo que acaban de ver, y todo se calma. Jesús está con ellos y hay paz. Recuerden otros relatos que hemos visto, Jesús estaba aún en la barca y la tormenta estaba. Jesús trae paz, su presencia trae paz, porque no importa que la tormenta siga, no importan las circunstancias externas, Jesús trae paz. Jesús estaba llamando a la paz desde que estaba orando por ellos. Y ellos estaban en la tormenta. Desde que se acercó sobre las aguas. Y ellos estaban en la tormenta. Cuando Pedro caminó y llamó a Jesús llamó a Pedro, estaba la paz de Jesús. Jesús no estaba angustiado. Jesús no estaba fuera de la calma. Jesús te está llamando porque Él quiere darte esta paz. Quiero que veas que la paz no es un momento, no es un final donde todo está calmado, aunque en este pasaje vemos este milagro. Pero hay 3 milagros aquí en este pasaje. Jesús caminando sobre las aguas, Pedro caminando sobre el agua y Jesús calmando la tormenta. En los 3 milagros Jesús estaba manifestando que Él es la paz que necesitas en medio de la tormenta. Qué hermoso cuando los problemas pasan y podemos sentir y decir, ya pasó. Es una sensación hermosa que no quiero menospreciar, pero quiero que aprendan y aprendamos a ver que la paz de Dios está en medio de la tormenta y fuera de la tormenta, porque Él está en control en todo momento. Jesús te sostiene y sosteniéndote dar paz en medio de la tormenta y paz en medio de la calma. No olvidemos a Jesús cuando no tenemos dificultades, esos momentos breves, esos tiempos que muchas veces son más cortos de lo que imaginamos, pero siempre Jesús está dándonos su paz. Confía en que Jesús te sostiene. Atrévete a confiar que Jesús te sostiene dándote conocimiento. Te sostiene dándote conocimiento. Fíjate lo que dice el versículo 33.
todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Dios te da el conocimiento. Dios nos da ese entendimiento, esa percepción de quién es. Nuestra inseguridad puede ser mucho, nuestro acercamiento a Jesús puede ser dudoso, puede ser dubitativo, puede ser tembloroso, puede ser que viene lleno de dudas. Pero Jesús te va a dar conocimiento de Él y revelarte a través de su palabra, a través de tu experiencia con Dios, a través de tu comunión con Dios, a través de tu caminar en Cristo, el entendimiento de que Él es el Hijo de Dios. Esta es una verdad. Mi primer acercamiento a Jesús fue así. Bueno, tuve varios, pero cuando llegué a Cristo Jesús y le dije: Jesús, si eres tú, si tú moriste por mí, si lo que todos mis hermanos, toda la gente en esta iglesia está diciendo, quiero vivir contigo, quiero experimentarte, no quiero vivir mi vida sin ti. Tenía solamente 15 años. Lo que había Jesús, lo que había el Señor revelado a mi vida, el llamado que Jesús estaba haciendo a mí, este primer paso, este comenzar a caminar sobre las aguas. No te puedo decir que no ha habido veces en que he sentido que me hundo. Ha habido veces en que me he hundido y siempre el Señor ha extendido su mano. Pero lo que puedo ver en mi vida es que el conocimiento que he tenido no es el conocimiento que aprendí estudiando solamente en el seminario, que sigo aprendiendo cuando estudio y profundizo en su palabra, sino el mayor conocimiento que he tenido es la experiencia de disfrutar a Jesús, de poder experimentar a Dios, de poder pasar tiempo con Él. Y que Él me vaya mostrando en medio de cada dificultad, en medio de cada problema, en medio de cada momento de paz, Él me muestra esta verdad, que Él es el Hijo de Dios. Y lo que vamos construyendo es una relación más sólida que nos va sosteniendo y nos va llevando a caminar. Pedro está arrodillado junto con los otros discípulos en medio de la barca, reconociendo que Jesús es Dios. Y te lo describo. Versículo 28, si realmente eres tú. Versículo 31, versículo 30, Señor, sálvame. Versículo 33, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿Te fijas? Se atrevió y lo que hizo fue crecer su experiencia personal con Dios. Su conocimiento de Dios no se volvió, no fue algo teórico, no fue algo que simplemente leyó, no fue algo que simplemente estudió, no fue algo que simplemente estuvo en un sermón, sino fue algo que experimentó con Dios. Y es lo que yo te estoy invitando. A través de este sermón, a través de este estudio, a través de meditar en su palabra y escudriñar a ello, ahora atrévete a confiar y a experimentar a Dios para que Él te llene de ese conocimiento de Él. El conocimiento de Dios es nuestra experiencia con Él, nuestra experiencia con la palabra y las verdades bíblicas, llevándolas a la vida práctica, llevándolas a nuestro diario vivir. Atreviéndonos a confiar no solamente el domingo, no solamente cuando te conectas, espero que te sigas conectando durante la semana, pero quiero que vayas y veas que realmente tu experiencia con Dios es lo que haces día a día, en tu diario vivir, lo que estudiamos en estos tiempos, lo que te llamo a que vengas y experimentes a través de estudiar una y otra vez.
a meditar una y otra vez, es a que vayamos y vivamos estas verdades bíblicas en nuestro día a día. Y podamos venir al final de cada día, arrodillarnos delante de Dios y decir: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Porque has crecido en el conocimiento vivencial de un Dios vivo y real, que nos une a través de su Espíritu y que permite que pases tiempo con Él, porque ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con la humanidad, que le conozcan y le experimenten, porque eso es el deseo de Dios, esa es la misión de Dios. Eso se llama misión de Él. Dios quiere que tú vengas a Él y le experimentes en un conocimiento personal e íntimo con Él. Hoy quiero llamarte a esto. Hoy quiero invitarte a esta verdad. Ven conmigo y oremos juntos. Señor, gracias. Gracias, Padre hermoso, porque nos permites atrevernos. En tu acercamiento a nosotros nos llamas a que vayamos a tu encuentro. Jesús, has venido a este mundo, has ofrecido tu vida y hoy nos llamas a que vayamos a tu encuentro y que invertamos nuestra fe débil en ti y que te experimentemos en medio de la tormenta, en medio de la paz, conociendo que tú eres el Hijo de Dios, el verdadero Salvador, el único Dios y el único camino a Dios. Eres tú, Cristo Jesús. Permítenos crecer en conocimiento y experimentarte en la plenitud que tú nos estás ofreciendo. Te invito que vengas a Dios, que vengas a Cristo y te atrevas a confiar y a disfrutar y a conocerte de una manera vivencial, y que puedas ver de este lado y decir: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No importa que tu fe sea débil, importa lo que Jesús quiere hacer contigo. Padre, recíbenos. Jesús, recíbenos. Danos tu paz y danos el conocimiento de experimentarte de una manera personal. En tus manos nos ponemos, hermoso Señor y Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga. Recuerda, un poco de distancia no separar, porque quien nos une es su Santo Espíritu. Recibe un abrazo a donde estés. Realmente te amamos.